Estaba sentada en ese café de El Poblado, en Medellín, justo enfrente de Julián. El aroma a café llenaba el aire. Todo parecía normal. Una reunión más de trabajo como tantas otras. Yo pensaba que íbamos a hablar de los nuevos envíos o de la agenda para la próxima semana. Estaba tranquila, con mi taza de café delante, pensando en el siguiente pendiente. Pero Julián tenía una sonrisa rara, forzada, como si le doliera. Su voz sonó extraña, casi impersonal, como si estuviera leyendo un guión. Me dijo las palabras exactas, y todavía las recuerdo con una claridad que me revuelve el estómago. Luciana, gracias por tus servicios, pero la empresa ha decidido reestructurar el departamento de logística. Tu puesto ha sido eliminado. Sentí un golpe, no uno físico, sino uno justo en el centro del estómago. Una mezcla de confusión y de incredulidad. No podía ser. Él intentó endulzar la píldora, claro. Empezó a hablar de nuevos enfoques y de optimización de recursos. Palabras bonitas que no significaban nada. Pero yo no soy ninguna novata. Llevo años en esto, y mi experiencia me decía que algo no cuadraba. Su lenguaje corporal era tenso. Sus ojos no me miraban directamente. Sus explicaciones eran vagas, demasiado generales. No había un solo documento sobre la mesa, ni rastro de alguien de recursos humanos. Solo él y yo, en esa mesa discreta, como si fuera un secreto que nadie más debía saber. Me sentí humillada. La forma en que me desechó, así, sin previo aviso, sin testigos, era como si no valiera nada. Las miradas casuales de la gente alrededor, que tomaban su café o hablaban con sus amigos, me parecían juiciosas. Sabía que no me conocían, pero igual sentía el calor subir a mis mejillas. La vergüenza me quemaba por dentro. Pero extrañamente, a pesar de la humillación, un pequeño, casi imperceptible, sentimiento de alivio me recorrió. Los últimos meses no habían sido los más felices en la empresa. Había mucha tensión, mucho estrés, y aunque yo me dedicaba en cuerpo y alma, sentía que algo no funcionaba bien. Tal vez, pensé, esto era una señal para un nuevo comienzo, un respiro. Mientras salía del café, tratando de mantener la compostura, mi mente no paraba. Empecé a recordar conversaciones recientes con Julián. Últimamente se había mostrado inusualmente interesado en mis contactos internacionales, en mis metodologías de negociación, en las fechas de renovación de los contratos clave. En ese momento, no le di importancia. Pensé que era el típico coordinador, que quería estar al tanto de todo. Minimicé su interés. Le di la información que me pedía, sin sospechar nada. Qué ingenua fui. Llegué a casa, todavía procesando todo. El despido, la extraña conversación, la mezcla de alivio y humillación. Me senté frente al ordenador y decidí revisar mis correos personales, esos que tenía vinculados al trabajo. A veces los usaba para archivar cosas importantes, por si acaso. Y lo que encontré me dejó helada. Había correos enviados a mis clientes, internacionales, a los que yo había cultivado durante años. Pero ahora estaban firmados por Julián. Mi nombre, inexplicablemente, había sido borrado de la base de datos de contactos compartida, esa a la que yo todavía tenía acceso limitado de lectura. Y lo peor, mi firma de correo anterior había sido reemplazada por la de Julián en correos automatizados que se enviaban a mis contactos. No era una reestructuración. No era una optimización. Era un robo. Descarado y silencioso. Me puse de pie y me acerqué al espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, rojos por la rabia y el shock. Me quería borrar. Susurré para mí misma, y mi voz apenas era un hilo. La gravedad de la situación me golpeó con la fuerza de un rayo. Esto no era solo un despido. Era un intento de erradicar mi existencia profesional, de robar mi legado, de apropiarse de todo mi trabajo. El pequeño alivio que había sentido se desvaneció por completo. En su lugar, una furia fría y controlada empezó a crecer dentro de mí. Una que no se iba a apagar fácilmente. La noche se hizo eterna. No pude dormir. Cada imagen del día, cada palabra de Julián, cada correo que me había robado,
Se repetía una y otra vez en mi cabeza como una película horrible. La ira era una brasa caliente en mi pecho, quemándome por dentro, pero debajo de todo eso, sentía una herida profunda, un vacío que me dolía más que el enojo. Mi mente viajó atrás en el tiempo, a los 7 años que le había dedicado a esa empresa. 7 años. Parecía una vida entera. Recordaba fines de semana enteros trabajando, noches en vela coordinando envíos transcontinentales, lidiando con zonas horarias imposibles para que todo saliera perfecto. Había aprendido idiomas, por mi cuenta, solo para mejorar la comunicación con clientes en diferentes partes del mundo. Renuncié a vacaciones, a tiempo con mi familia, a una vida social vibrante. Todo por la familia de la empresa, como nos gustaba decir. Creía en eso. Creía que mi esfuerzo valía la pena, que era reconocido. Me enfoqué en la construcción de mi red de contactos internacionales, mi imperio personal, como le decía en broma a mi hermana. Cada cliente era un proyecto personal para mí, no solo un nombre en una lista. Forjé esas relaciones con confianza, con una eficiencia que pocos tenían, y con una atención personalizada que iba mucho más allá de cualquier protocolo corporativo. Ellos no eran solo números, eran socios, amigos de negocios que confiaban en mí, en Luciana, no solo en la empresa. Yo era la cara, la voz, la solución para ellos. Pensaba en la empresa como mi segundo hogar. En mis colegas, incluso en Julián, en un momento, como mi familia extendida. Invertí mi alma en el crecimiento de esa división, orgullosa de cada logro, de cada contrato que cerraba, de cada problema logístico que resolvía. Ver crecer el departamento de logística, que yo había ayudado a construir desde casi cero, era mi mayor orgullo profesional. Y ahora, comparaba todo eso con Julián. Él, un recién llegado, apenas llevaba un par de años. Un trepador, eso era lo que era. Siempre más interesado en las apariencias, en salir en las fotos, en atribuirse el mérito de los demás. Nunca se ensuciaba las manos, siempre delegando lo difícil, pero apareciendo en primera fila cuando había algo que celebrar. Lo había visto 1000 veces. Una sombra de disgusto cruzó mi rostro en la oscuridad de mi habitación. Pensar que alguien así pudiera borrar años de mi vida con un par de clics me revolvía el estómago. La traición de Julián no era solo un golpe a mi carrera, era una puñalada directa a mi creencia en la lealtad, en el trabajo duro, en la ética. La idea de que alguien pudiera simplemente borrar mi existencia, apropiarse de mi trabajo, de mi esfuerzo, me enfermaba. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? Me sentía estúpida, ingenua. La confianza que tenía en la gente, en el sistema, se había roto en 1000 pedazos. Y la soledad. Me sentía completamente sola y desamparada. Algunos colegas me habían llamado, con voces tímidas, llenas de lamentos vacíos. Qué pena, Luciana. No lo puedo creer, Luciana. Pero nadie parecía dispuesto a alzar la voz por mí, a preguntar qué había pasado de verdad. La indiferencia del mundo corporativo, ese en el que había puesto mi corazón, era palpable. Me di cuenta de que, al final, cada uno miraba por lo suyo. Mientras el amanecer teñía las montañas de Medellín de un color naranja pálido, me di cuenta de algo más. Profundo. No era solo el trabajo lo que había perdido. Había perdido una parte de mí misma, de mi identidad profesional. Esa Luciana que se desvivía por la empresa, que confiaba, que creía en la lealtad, se había ido. Pero en esa pérdida, en ese dolor inmenso, una nueva determinación comenzó a fraguarse. El dolor era inmenso, sí, pero también era un combustible poderoso. Uno que me iba a impulsar hacia algo que Julián nunca esperaría. El dolor y la humillación, en lugar de consumirme, comenzaron a solidificarse. Era como si todo el fuego que sentía se hubiera enfriado de golpe, convirtiéndose en algo duro, inquebrantable. La imagen de mi nombre borrado de las bases de datos, los correos de Julián con mis contactos. Todo eso no me destrozó, sino que se convirtió en una especie de catalizador. No fue un estallido de ira, de esos que te hacen gritar y romper cosas. Fue más bien un asentamiento glacial, un propósito que se formaba lentamente en mi interior.
Me levanté de la cama, ya con el sol asomándose por las montañas de Medellín, y volví a mirarme en el espejo. Mis ojos, que la noche anterior reflejaban cansancio y un desconcierto profundo, ahora tenían una chispa diferente. Era una inteligencia afilada, una determinación que no conocía límites. La vieja Luciana, la leal, la complaciente, la que se desvivía por la empresa y por la gente, esa Luciana había muerto durante la noche. En su lugar, había nacido una estratega, una mujer que no iba a dejarse pisotear. «No me voy a ir». En silencio, me dije en voz alta, y mi voz, que antes había sido un susurro tembloroso, ahora era firme. «No lo voy a permitir». La decisión de contraatacar no era por una venganza trivial, de esas de niño chiquito. No. Esto era por justicia, por reivindicar mi trabajo, por demostrar que mi integridad y mi esfuerzo no podían ser borrados con un simple clic del ratón. Era por mí, por mis años de dedicación, por mi reputación. Desde el primer momento, tuve claro que no podía permitirme ni un solo error. Cualquier acción impulsiva, cualquier paso en falso, y yo terminaría siendo la villana. Me acusarían de sabotaje, de robo de información, de lo que fuera. Mi venganza debía ser limpia, silenciosa, irrefutable. Tenía que usar las propias herramientas de Julián y de la empresa contra ellos. Tenía que ser más inteligente, más sutil. Y así, la idea inicial comenzó a tomar forma en mi cabeza. ¿Cómo podía usar mi propia red de contactos, esa que Julián creía haber robado, para exponerlo? La respuesta no era la confrontación directa. No era ir a gritar a la oficina o enviar correos acusatorios. La respuesta era información. Pura y simple información. Dejar que la verdad se abriera camino por sí sola. Empecé a analizar toda la situación como si fuera un problema de logística, mi especialidad. ¿Cuál era mi debilidad? No tenía acceso directo a los sistemas internos de la empresa, no tenía poder oficial. Me habían despedido, me habían cortado las alas. Pero, ¿cuál era mi fuerza? Mi conocimiento interno de la empresa, de los procesos, de las personas. Mi reputación intachable con los clientes, esos que confiaban en mí, no en un logo. Y el hecho crucial de que Julián dependía de mi trabajo robado, de mis contactos, de mi conocimiento. Él no tenía nada propio. La clave de todo, lo entendí claramente, era el silencio. No gritar, no acusar. Simplemente dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Julián había intentado borrarme por completo, hacerme desaparecer como si nunca hubiera existido, pues yo lo expondría con mi propia discreción, sin hacer ruido, sin dar explicaciones, que fueran los demás los que se hicieran las preguntas. Mi objetivo estaba claro. No quería destruir la empresa, no era eso. Mi objetivo era exponer a Julián, recuperar mi reputación y demostrar que mi valor era de hecho insustituible. Quería que él sintiera la misma humillación que yo había sentido, la misma sensación de ser borrado, de ser un cero a la izquierda. Pero todo esto sin que yo tuviera que mover un solo dedo en confrontación directa, que su propia mentira lo devorara. Con una mente ahora lúcida, fría y completamente enfocada, sentí una calma extraña. El dolor de la traición no había desaparecido del todo. Sería mentira decir eso. Pero lo había canalizado. Lo había transformado en una energía. La partida de ajedrez había comenzado, y yo, la pieza subestimada que creyeron haber eliminado del tablero, estaba lista para hacer mi primer movimiento, y sería uno que no verían venir. Sabía que el éxito de lo que iba a hacer dependía de una cosa: la precisión y la discreción. No podía dar un paso en falso. Aunque ya no tenía acceso total a los sistemas de la empresa, mi memoria es como un archivo. Recordé que muchos de mis correos más importantes, esos que contenían la esencia de mi trabajo y las negociaciones clave, los había archivado por precaución en mi cuenta personal o en discos duros externos. Era una costumbre que tenía, una especie de seguro, a diferencia de Julián, que era un desordenado con esas cosas. Siempre pensó que la nube lo guardaba todo. Entonces, me puse manos a la obra. Empecé a crear 2 listas meticulosas en un cuaderno. La primera,
que llamé mi lista negra. Eran todos esos correos donde Julián había intentado robarme, donde mi nombre había sido sutilmente suplantado o simplemente eliminado para poner el suyo. La segunda, mi lista blanca, era la de mis contactos internacionales más importantes y leales, esos con los que había construido una relación de verdad, de esas que van más allá de un simple negocio. Ellos confiaban en mí, en Luciana, y eso era un capital que Julián nunca podría robar. La idea central de mi plan empezó a solidificarse, a tomar forma clara. El reenvío. Iba a reenviar, de manera selectiva y sin ningún comentario adicional, los correos donde Julián se atribuía mi trabajo. La sencillez era mi mayor fortaleza, lo sabía. Un mensaje tan simple como, ya no trabajo aquí, pero Julián sí, sería devastador. No necesitaba decir más. La gente es inteligente, sabe leer entre líneas. El verdadero desafío era cómo reenviar todo eso sin dejar ni una sola huella, sin que la empresa pudiera rastrearme o acusarme de algo. Decidí usar una de mis cuentas de correo personal, una que no estaba directamente vinculada a la empresa, pero que sí había usado de vez en cuando para comunicaciones secundarias con esos mismos contactos. Esto le daría a mis correos un aire de fuera del sistema, como si vinieran de mí, Luciana, y no de una extrabajadora intentando sabotear. Era como lanzar una piedra al agua, y que la onda se extendiera sin que nadie supiera quién la lanzó. No iba a reenviar todos los correos. Por supuesto que no. Tenía que ser estratégica. Solo aquellos que demostraran de manera clara mi autoría, mi trabajo original, y cómo Julián se había apropiado de él después. Cotizaciones complejas, propuestas detalladas, seguimientos de proyectos intrincados que solo yo, con mi conocimiento profundo de la logística, podría haber orquestado. Esos correos, al ser expuestos, iban a revelar la falta de conocimiento real de Julián sobre todo el proceso. Iban a dejarlo en evidencia. El mensaje que acompañaría a esos reenvíos debía ser enigmático, no acusatorio. Ya no trabajo aquí, pero Julián sí. Sin resentimiento explícito, sin una sola acusación. Solo un hecho, una verdad incómoda. La implicación, la pregunta de ¿por qué?, la dejaría en manos de los destinatarios. Ellos harían el resto del trabajo. Ellos tendrían que averiguar por qué Luciana, la que siempre respondía, la que lo resolvía todo, de repente no estaba, y en su lugar aparecía Julián con sus correos. Aún tenía un poco de acceso a algunos documentos compartidos en la nube. La empresa, en su lentitud, aún no había bloqueado por completo mi acceso. Identifiqué una pequeña ventana de oportunidad, un tiempo limitado antes de que mi acceso fuera revocado del todo, para descargar lo que necesitaba. Algunos archivos de respaldo que me servirían para validar mi información. Era un riesgo, pero uno calculado. Revisé el plan una y otra vez, buscando posibles fallos, cualquier vulnerabilidad que pudiera volverse en mi contra. ¿Podrían acusarme de filtración de información confidencial? No, porque no estaba revelando secretos de la empresa, solo información sobre mi propia situación laboral y la suplantación de mi trabajo. Lo que estaba defendiendo era mi reputación, mi trabajo, mi legado. No era un ataque a la empresa, sino a un ladrón dentro de ella. Me sentía como un cirujano preparando una operación delicada. Cada paso era calculado, cada movimiento tenía que ser preciso. Ellos me subestimaron. Creyeron que me habían eliminado del juego sin más, pero no sabían que estaban a punto de enfrentarse a la misma mente estratégica que había construido toda esa división de logística. La calma antes de la tormenta era absoluta, y yo estaba lista. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, que cubría Medellín, y con una taza de café que se había enfriado por completo en mi escritorio, di inicio a mi Operación Eco. No había prisa, solo una determinación metódica. La pantalla de mi portátil iluminaba mi rostro, concentrado, casi inexpresivo. Sentía como si cada fibra de mi ser estuviera enfocada en la tarea. Era como una cirujana a punto de operar. Cada movimiento pensado, cada paso preciso. Abrí mis archivos personales, esos que había guardado con tanto recelo a lo largo de los años. Fui localizando uno a uno los correos originales, los míos, y luego los comparaba con los correos de Julián. Fecha a fecha, contenido a contenido, nombre a nombre. Era una prueba irrefutable de su robo. Cada reenvío que estaba a punto de hacer era una declaración silenciosa, un puñetazo sin sonido.
En el cuerpo de cada correo reenviado, sin cambiar el asunto original, simplemente copiaba y pegaba mi mensaje corto. Ya no trabajo aquí, pero Julián sí. No necesitaba más. No envié esos correos a toda mi lista de contactos. No, tenía que ser estratégica, como me había prometido. Seleccioné solo a los contactos más importantes, los más estratégicos, aquellos que me conocían mejor, que dependían más de mi experiencia, de mi forma de trabajar. Eran los que tenían más probabilidades de notar una inconsistencia, de cuestionar el cambio repentino de personal. Entre ellos estaba Lars, un contacto de una gran corporación europea con la que yo había cerrado un contrato millonario. Él siempre exigía la máxima transparencia y el más mínimo detalle. Era un hombre de negocios implacable, pero justo, y confiaba plenamente en mí. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que no tenía forma de saber, era que Lars no era solo un cliente clave. Era también un auditor encubierto que su empresa matriz empleaba para evaluar la integridad y la eficiencia de sus proveedores. Mi correo iba a aterrizar directamente en su bandeja de entrada, sin escalas. La belleza de mi plan residía en su sencillez, en el minimalismo. No había comentarios adicionales, no había quejas, no había dramas. Solo ese mensaje escueto, esa verdad incómoda que actuaría como una chispa en la mente del receptor. La ambigüedad era mi aliada. Generaría curiosidad y, lo que era más importante, dudas. ¿Por qué Luciana no trabaja aquí? ¿Y por qué este correo, que debería ser suyo, lo firma Julián? Las preguntas surgirían solas. Mientras enviaba cada correo, visualizaba cada reenvío como una pequeña daga, invisible, lanzada con una precisión milimétrica al corazón de la fachada de Julián. La imagen de él en reuniones, fingiendo conocimiento sobre mis proyectos, sobre mis clientes, se desvanecía ante la inminente exposición. Él había creído que era invencible, que nadie lo descubriría. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, a veces de las maneras más silenciosas. Cada correo enviado era una pequeña liberación para mí. La humillación que había sentido se transformaba poco a poco en empoderamiento. No estaba buscando venganza por despecho, por un simple ojo por ojo. Estaba buscando justicia. Era una manera de reivindicar mi trabajo, mi tiempo, mi dedicación. De demostrar que mi legado no podía ser borrado con un par de clics. Una vez que terminé el envío a todos los objetivos seleccionados, apagué mi portátil. La pantalla se oscureció, y con ella, la luz que había estado iluminando mi rostro. Sentí una extraña sensación de vacío, pero inmediatamente fue reemplazada por una expectación tranquila. Sabía que las consecuencias no serían inmediatas. Las cosas llevan su tiempo. La trampa había sido activada, el anzuelo estaba puesto. Ahora solo quedaba esperar que hiciera su trabajo. La noche terminó. La taza de café en mi escritorio estaba vacía y fría, pero el plan de Luciana estaba en marcha. El silencio de mi acción, la quietud de esa noche, contrastaban fuertemente con la turbulencia y el caos que estaba a punto de desatar en el mundo de Julián. Él pensó que me había silenciado, pero mi silencio iba a ser mucho más ruidoso que cualquier grito. Días después de que envié esos correos, las primeras señales de alarma empezaron a sonar. Yo no estaba en la oficina, claro, pero los murmullos, las pequeñas pistas, me llegaban de forma indirecta. Los clientes internacionales, esos mismos a los que había enviado mi mensaje silencioso, empezaron a enviar correos y a hacer llamadas a la empresa. Pero no llamaban a Julián directamente. Llamaban a la gerencia, preguntando por mí. ¿Dónde está Luciana? ¿Qué pasó con Luciana? Esas eran las preguntas que empezaban a flotar en el aire. Julián, pobre Julián, de repente se vio en un torbellino de preguntas incómodas. Me lo imaginaba, sudando frío en su oficina. Nos llegó un correo extraño sobre Luciana. ¿Qué pasó con ella? ¿Y estas son sus propuestas, no las suyas? Su fachada de experto, esa que había construido sobre mi trabajo, empezaba a tambalearse. Las respuestas evasivas, las medias verdades, que él ofrecía, solo servían para alimentar la desconfianza de los clientes. Ellos no eran tontos. Sabían que algo no cuadraba. Lars, el auditor encubierto de la corporación europea,
No se quedó solo en las preguntas. Mi reenvío, tan conciso y profesional, unido a las discrepancias que él ya había notado en las comunicaciones de Julián, le dieron la evidencia que necesitaba. Un hombre como él, que manejaba contratos millonarios y se fijaba en cada detalle, no iba a dejar pasar algo así. Él envió un informe detallado a la empresa en Medellín, un informe que destacaba la falta de transparencia, la posible suplantación de identidad profesional y el riesgo de una violación grave de la ética corporativa. La bomba estaba a punto de explotar, y yo solo era una observadora silenciosa. La gerencia de la empresa, alertada por la potencial pérdida de clientes cruciales, especialmente Lars y su gran corporación, y las implicaciones de un informe de auditoría externo, se vio obligada a actuar. No podían ignorar algo así. Se inició una investigación interna, discreta al principio, pero urgente. Julián fue llamado a varias reuniones a puerta cerrada. Me imaginaba los careos, las preguntas incómodas, la presión. Sus mentiras no podían sostenerse por mucho tiempo sin mi apoyo, sin mi conocimiento real. Y así fue. La presión aumentó sobre Julián. Sus mentiras se desmoronaron como un castillo de naipes bajo el escrutinio de los correos reenviados y las preguntas insistentes de los clientes. Se demostró que no tenía ni la red de contactos, ni el conocimiento profundo de los proyectos que yo, Luciana, había construido durante años. Su intento de apropiación fue expuesto sin que yo hubiera pronunciado una sola palabra acusatoria. Mis correos silenciosos habían hablado por mí y lo habían hecho con una elocuencia devastadora. Una mañana, simplemente desapareció de la oficina. Su nombre fue borrado del organigrama de la empresa. Su puesto se mostraba como vacante, o peor aún, fue absorbido por otro departamento, como si nunca hubiera existido. No hubo un comunicado oficial, no hubo explicaciones. La empresa lo despidió con la misma discreción, con la misma crueldad, con la que él me había despedido a mí en ese café. Fue una ironía que no pasó desapercibida para mí. El silencio con el que él intentó borrarme fue el mismo silencio con el que lo borraron a él. La noticia me llegó de una manera sutil, como todo lo demás. Una antigua colega con la que yo mantenía una amistad discreta me envió un mensaje codificado. El café está más tranquilo aquí últimamente, Luciana. Julián no está. Nadie sabe nada, pero la atmósfera es extraña. Leí el mensaje varias veces, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. No fue una sonrisa de triunfo ruidoso, sino una de profunda satisfacción. La justicia silenciosa había llegado, y yo la había orquestado sin levantar la voz. Me sentí vindicada. No con una celebración ruidosa, no con champán o gritos, sino con una profunda y tranquila satisfacción. Observé, desde la distancia, cómo la empresa luchaba por mantener a flote las relaciones con los clientes que Julián no pudo manejar. Esas mismas relaciones que yo había construido con tanto esfuerzo. La ironía no se me escapaba. Mi salida silenciosa había provocado una caída aún más silenciosa y devastadora para él. Y para la empresa, que ahora sentía el verdadero vacío que yo había dejado. Pocas semanas después de que Julián desapareciera de la oficina, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en mi intuición, esa que ahora escuchaba con más atención que nunca, me decía que debía contestar. Y así fue. Al otro lado de la línea, con una voz que intentaba ser conciliadora, casi suplicante, estaba el director general de mi antigua empresa, el mismo que había permitido que Julián me despidiera de esa manera tan humillante. Luciana, dijo, y pude sentir su incomodidad, y hasta una pizca de desesperación a través del auricular. Cometimos un error. Un grave error. Hemos analizado todo lo que pasó, y sabemos de tu valor. Queremos que vuelvas. Me ofreció un puesto mejorado, no solo con más responsabilidades de las que tenía antes, sino con un equipo más grande a mi cargo, y claro, con un sueldo significativamente mayor. Escuchaba sus palabras, sus promesas, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. No una sonrisa de alegría desbordada o de triunfo ruidoso, sino una de profunda y serena satisfacción. La oferta llegaba tarde, muy tarde, pero era la confirmación definitiva que necesitaba. La confirmación de que mi valor era irrefutable.
que mi trabajo era verdaderamente insustituible. No lo decían por bondad, sino porque la ausencia de mi experiencia había causado un vacío que Julián nunca pudo llenar. Me necesitaban, y lo sabían. Con toda la calma y profesionalidad que pude reunir, les informé que ya había tomado otro camino, que ya estaba en otro lugar. La voz al otro lado del teléfono denotó una decepción palpable, casi un lamento. Intentó convencerme. Me habló de los nuevos beneficios, de un ambiente renovado, pero yo fui firme. Mi decisión estaba tomada. No sentí culpa, ni una pizca. Ellos tuvieron su oportunidad de valorarme, de protegerme, y la desperdiciaron. Mi lealtad tenía un límite, y ese límite lo habían cruzado hacía mucho tiempo, cuando me dejaron sola en ese café. Para entonces, yo ya estaba inmersa en un nuevo proyecto que me llenaba de energía. Era una empresa de logística internacional, una de verdad, con una cultura empresarial que valoraba a su gente, con una ética impecable y, lo que era más importante para mí, un reconocimiento genuino por la experiencia y el trabajo duro. Había encontrado un lugar donde no solo se me valoraba, sino que se me escuchaba. Mi reputación, lejos de ser dañada por el incidente con Julián, se había visto reforzada. La discreción y la eficacia con la que manejé toda la situación, sin gritos ni escándalos, habían dejado una huella profunda en el sector. Varios de mis antiguos contactos internacionales, impresionados por mi profesionalismo incluso en la adversidad y por mi silencio elocuente, me habían seguido a mi nuevo empleo. Confiaban en mí, en Luciana, y esa confianza era un tesoro que Julián nunca podría robar. Desde mi nueva oficina, mucho más grande y con unas vistas espectaculares de Medellín, miraba el horizonte cada mañana. Las montañas, los edificios, la ciudad que tanto amo. Todo parecía diferente, más brillante. Y pensaba en todo lo que había pasado. Me fui en silencio, y en silencio lo vi caer. Esa frase se repetía en mi mente como un eco constante, pero ahora con un tono de victoria. Me di cuenta de que la verdadera victoria no fue solo la caída de Julián, no fue verlo desaparecer de la misma forma en que él quiso borrarme. La verdadera victoria fue mi propia capacidad para reconstruirme, para levantarme más fuerte, más sabia, y con una claridad que antes no tenía. No necesité gritar, no necesité luchar a puñetazos o armar un escándalo. Solo necesité dejar que la verdad, mi verdad, encontrara su camino por sí sola. Mi historia, la que les estoy contando, es un testimonio de que la venganza más dulce no siempre es la más ruidosa. A veces, la justicia kármica se sirve fría, envuelta en un velo de silencio y profesionalismo. Es como una brisa helada que no hace ruido al pasar, pero que cala hasta los huesos, dejando una marca imborrable. Es la prueba de que el trabajo bien hecho y la integridad tienen un peso que ninguna mentira puede borrar. La justicia tiene muchas formas, ¿saben? A veces es un trueno que rompe el cielo, un escándalo que se publica en todos los periódicos. Otras, es un susurro frío que se cuela por debajo de una puerta cerrada. Mi historia, la de Luciana, es una de esas. Es la historia de cómo el silencio puede ser la herramienta más potente contra la traición. Julián pensó que podía borrarme con un par de clics, robar mi trabajo, mi esfuerzo, mis años de dedicación. Pensó que su silencio, ese con el que me despidió en un café, le daría la victoria. Pero lo que no sabía es que mi silencio, mi partida discreta, fue la mecha de su propia caída. Y la vi consumarse, en la misma quietud con la que él intentó borrarme. Fue la justicia más silenciosa y satisfactoria que pude haber imaginado. La próxima vez que sientas que te quieren silenciar, que te quieren hacer invisible, recuerda que hay 1000 maneras de hacer que tu verdad resuene. No tienes que gritar. No tienes que armar un escándalo. La venganza más inteligente no es la que grita más fuerte, sino la que se teje con paciencia, con astucia, y se sirve con la fría satisfacción de la justicia hecha. A veces, un simple hecho, una verdad innegable, es más potente que cualquier acusación. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que defender tu reputación en silencio? ¿Qué hiciste para que la verdad saliera a la luz? Me encantaría leer sus historias.
No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Café Frío y Venganza y, por supuesto, activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de justicia laboral, porque aquí la traición nunca queda impune. Nos vemos en el próximo episodio.